Los Supersabios es una historieta mexicana creada por Germán Butz en 1936, que combina ciencia ficción, aventura y comedia. La trama sigue las peripecias de tres amigos, Paco y Pepe, dos jóvenes científicos aficionados, y Panza, un adolescente con gran apetito y ansias de aventura. Juntos, enfrentan diversos desafíos, incluyendo al villano científico Solomillo y al inescrupuloso Don Sebe, abuelo de Panza. La serie se desarrolla en la ficticia ciudad de Picamosco y destaca por la complejidad psicológica de sus personajes, abordando tanto situaciones fantásticas como aspectos de la vida cotidiana. La historieta debutó el 27 de enero de 1936 en el periódico Novedades, y debido a su popularidad, pronto se publicó en la revista Mujeres y Deportes y posteriormente en Chamaco. En 1953, Los Supersabios obtuvo su propia revista, que se mantuvo en circulación hasta 1968. Tras la muerte de Butze en 1974, la serie ha sido reeditada en diversas ocasiones, incluyendo una versión en el periódico Milenio en 2002, gracias a la iniciativa de Moisés Butze, nieto del autor. La influencia de los supersabios en la cultura mexicana es significativa, siendo considerada una de las historietas más importantes del país, solo superada por La familia Burrón. Su legado perdura como un referente en la narrativa gráfica mexicana. Simón Simonazo fue una historieta mexicana que se publicó semanalmente desde el 27 de noviembre de 1978 hasta el 29 de febrero de 1988, alcanzando un total de 478 números. Creada por Samuel Marín, la revista se destacó por su humor irreverente y su representación de la vida cotidiana de los adolescentes de la época. Los personajes principales, conocidos como la Trinca Infernal, eran el Simón, el Patas y el Enano, quienes vivían diversas aventuras en entornos urbanos populares. La revista abordaba temas como la represión juvenil, el poder de autoridad y las dinámicas escolares y barriales, utilizando un lenguaje coloquial que resonaba con sus lectores. Debido a las restricciones de la época, los creadores emplearon símbolos y dibujos para sustituir las groserías, recurso que algunos consideran precursor de los emoticonos actuales. Además, Simón Simonazo incluía parodias de grupos musicales como Cheese, una versión mexicana de la banda Kiss, lo que añadió un elemento adicional de atractivo para su audiencia. A pesar de enfrentar censura y controversia, la historieta logró una distribución significativa, llegando a imprimir hasta casi 2 millones de copias semanales en su punto máximo, y se convirtió en un referente de la cultura popular mexicana de los años 80. Tradiciones y leyendas de la colonia fue una revista de historietas mexicana, lanzada en 1963 por Editorial Gutenberg y posteriormente continuada por ediciones latinoamericanas. Esta publicación se destacó por recrear leyendas coloniales de espantos y aparecidos del México virreinal, presentando historias de terror y suspenso ambientadas en esa época. La serie adaptaba narraciones recopiladas por Luis González Obregón en su libro Las calles de México. Su éxito fue tal que supuso el resurgir del cómic de terror en México, dando pie a otras publicaciones de temática similar como El caballo del diablo en 1969, El jinete de la muerte en 1974 y El carruaje divino. La revista superó los 1000 números, narrando historias sobre diversas apariciones y leyendas de la época colonial, abarcando tanto relatos mexicanos como sudamericanos. Para la época fue considerada una publicación bastante liberal, abordando temas escandalosos y controversiales. La revista de Fantomas fue una de las historietas mexicanas más emblemáticas y de culto en Latinoamérica. Basada en el personaje literario francés Fantomas, creado por Marcel Alain y Pierre Souvestre en 1911, la versión mexicana reinventó al personaje en un héroe justiciero y sofisticado, alejándose de su versión original como un villano. La historieta de Fantomas, La amenaza elegante, comenzó a publicarse en México en 1966 por la editorial Novaro, con el escritor Gonzalo Martré y el dibujante Rubén Lara Romero como los principales creadores de la nueva imagen del personaje. Con el tiempo, la historieta pasó a formar parte de la línea de publicaciones de editorial Vid, manteniéndose vigente hasta 1985, cuando dejó de publicarse regularmente.
Fantomas, en su versión mexicana, es un ladrón de guante blanco y un justiciero con un estilo refinado, quien se encarga de robar a los ricos para castigar la corrupción o la maldad. Posee una gran fortuna, una red de contactos influyentes y un séquito de mujeres llamadas las 12 muchachas, quienes son a la vez asistentes y cómplices en sus aventuras. Sus principales adversarios incluían científicos locos, mafiosos y otras figuras del crimen. Además, la serie incorporó elementos de ciencia ficción y crítica social, con referencias literarias y políticas, convirtiéndola en una historieta con un tono más adulto en comparación con otras del género. La historieta tuvo un éxito notable en México y otras partes de Latinoamérica, siendo una de las publicaciones más innovadoras de su tiempo. Sus historias combinaban acción, humor, intriga y un toque de erudición. En los años 70 y 80, Fantomas alcanzó un estatus de culto entre los lectores de cómics mexicanos. A pesar de su desaparición editorial en 1985, sigue siendo un personaje icónico en la cultura mexicana, con reimpresiones ocasionales y homenajes en otros medios. Su legado ha influenciado diversas adaptaciones de personajes similares en el cómic latinoamericano y sigue siendo recordado con nostalgia por sus seguidores. El Charrito de Oro fue una popular historieta mexicana creada por Guillermo de la Parra en la década de 1950. La serie narraba las aventuras de un joven héroe enmascarado, vestido con un traje de charro dorado, que junto a su caballo, Rayito y su águila real Tona, defendía la justicia en el pueblo de San Blas. La historia se destacó por mostrar la evolución de sus personajes a lo largo del tiempo, adaptando la trama conforme el protagonista crecía. La popularidad de la historieta llevó a su reimpresión en 1972, protagonizada por Menelik de la Parra, hijo del autor. Rarotonga, otra creación de Guillermo de la Parra, fue una de las historietas mexicanas más populares de la segunda mitad del siglo XX, caracterizada por su tono exótico y aventurero. Publicada por Editorial Argumentos, alcanzó gran notoriedad gracias a su protagonista, una mujer de belleza deslumbrante y espíritu indomable que conquistaba a los hombres con su magnetismo y personalidad irresistible. La historia de Rarotonga se desarrollaba en una isla paradisíaca del Pacífico Sur, un escenario que evocaba misterio, peligro y romance. La protagonista, una mujer de rasgos perfectos y un temperamento desafiante, era la reina de la isla, pero su historia no se limitaba al romance, ya que también estaba marcada por la acción, las conspiraciones y las traiciones. El éxito de la historieta se debió no solo a su contenido narrativo, sino también al trazo estilizado y detallado de sus ilustraciones, que enfatizaban la belleza de la protagonista y la exuberancia del entorno tropical. A lo largo de su publicación, la historia mantuvo un tono melodramático, con personajes que se debatían entre el amor y la tragedia. El impacto de Rarotonga fue tal que, además de ser una de las historietas más vendidas de su tiempo, inspiró una película en 1978, protagonizada por la actriz Gloriella. A pesar de su naturaleza de entretenimiento ligero, su legado sigue presente en la memoria de quienes la leyeron y forma parte del vasto universo de la historieta mexicana que dominó los kioscos durante décadas. El Valiente fue una historieta mexicana creada por José Cruz, publicada por primera vez el 20 de mayo de 1960. La serie narraba las aventuras de un héroe justiciero, interpretado inicialmente por el actor José Gálvez y posteriormente por Mauro de Anda. El personaje, un elegante vaquero vestido con botas, pantalón negro, camisa blanca con detalles oscuros y sombrero tejano, recorría rancherías, pueblos y ciudades modernas impartiendo justicia. Sus enemigos variaban desde bandidos comunes hasta villanos fantásticos, como el enigmático Sota Negra. La técnica utilizada en la historieta combinaba fotomontaje con elementos de fotonovela, característica distintiva de las obras de Cruz. Gozó de gran popularidad, manteniéndose en circulación durante 18 años. El Gavilán fue una historieta mexicana de aventuras que formó parte del auge de los cómics de acción en México en la década de los 50. Su trama se enmarcaba en el género de la lucha contra la injusticia.
con un protagonista valiente que enfrentaba todo tipo de peligros en un contexto de héroes enmascarados, pistoleros y justicieros. El personaje principal, conocido como el Gavilán Relámpago, era un hombre audaz y temerario, dotado de una gran destreza física y una inteligencia estratégica que le permitía salir victorioso de las situaciones más adversas. Su imagen, inspirada en los arquetipos de los héroes del cómic de aventuras del oeste, lo convertía en una figura atractiva para los lectores de la época. Si bien no alcanzó la longevidad de otras historietas más emblemáticas, El Gavilán es recordado por los aficionados como una de las tantas publicaciones que hicieron vibrar a los lectores con relatos llenos de emoción, suspenso y un fuerte sentido de la justicia. Rayo de Plata es una historieta mexicana de aventuras del oeste que alcanzó gran popularidad en las décadas de 1960 y 1970. La serie sigue las hazañas de Rayo de Plata, un héroe enmascarado que, junto a su joven compañero conocido como El Serranito, enfrenta diversas injusticias en el lejano oeste. La trama combina elementos de misterio y acción, presentando a un protagonista valiente y astuto que lucha por la justicia. Además de la historieta, Rayo de Plata fue adaptada a una radionovela que permitió a la audiencia seguir las aventuras del personaje a través de emisiones radiofónicas. Estas radionovelas contribuyeron a consolidar la popularidad del personaje en diferentes medios. Para aquellos interesados en revivir las aventuras de Rayo de Plata, existen grabaciones de las radionovelas disponibles en línea. La Llanera Vengadora fue una historieta mexicana publicada por Ediciones Latinoamericanas durante las décadas de 1950 y 1960. La protagonista, conocida como La Llanera Vengadora, estaba inspirada en la cantante y actriz Flor Silvestre, quien también interpretaba al personaje en la serie. La heroína defendía la ley y el orden utilizando su destreza en el manejo del lazo y de manera inusual para la época, montando una motocicleta. Los artistas José Suárez Lozano y Salvador Lavalle estuvieron a cargo de los dibujos de la historieta. La serie constó de al menos 152 números. La Llanera Vengadora es recordada por su contribución al género de héroes enmascarados en México y por presentar a una protagonista femenina fuerte y decidida en una época dominada principalmente por personajes masculinos. Joyas de la Mitología fue una serie de historietas publicada por la editorial mexicana Novaro durante las décadas de 1960 y 1970. Esta colección se dedicó a narrar en formato de cómic diversos mitos y leyendas de la mitología griega, acercando estas historias clásicas a un público más amplio y joven. Cada número de la serie presentaba una historia distinta, adaptando relatos míticos con ilustraciones detalladas y guiones que buscaban mantener la esencia de las narraciones originales. Entre los temas abordados se encontraban las hazañas de héroes como Hércules, las aventuras de dioses olímpicos y tragedias clásicas como la de Edipo. La serie alcanzó una considerable cantidad de ejemplares. Estos cómics se distribuyeron ampliamente en México y otros países de habla hispana, convirtiéndose en una herramienta educativa y de entretenimiento que permitió a muchos lectores familiarizarse con las historias y personajes de la mitología griega. Hoy en día es considerada una serie clásica dentro del mundo de las historietas en español, y sus ejemplares son buscados por coleccionistas y aficionados a la mitología y al cómic. Juan sin Miedo es una historieta mexicana creada por José Cruz en 1939. Publicada inicialmente por Editorial Juventud en la revista Paquito, la serie se enmarca en los géneros de acción, aventura y romance. El personaje principal, Juan sin Miedo, es un héroe justiciero que enfrenta diversas aventuras en un México rural, caracterizado por la presencia de espantos, monstruos y aparecidos. La técnica utilizada en la historieta combina fotomontaje con ilustraciones, una característica distintiva de las obras de José Cruz. A lo largo de su trayectoria, Juan sin Miedo se convirtió en uno de los personajes más emblemáticos. Tras la conclusión de su serie original, el personaje continuó sus aventuras en la historieta Adelita y las guerrillas, también creada por Cruz,
donde se convirtió en el interés amoroso de la protagonista, Adelita. La popularidad de Juan Sin Miedo trascendió las páginas de las historietas, inspirando adaptaciones en otros medios. En 1938 se estrenó una película titulada Juan Sin Miedo, dirigida por Juan José Segura y protagonizada por Jorge Negrete, aunque esta producción no está directamente relacionada con la historia. Las historietas de El Chavo del Ocho fueron una serie de cómics basados en el icónico programa de televisión creado por Roberto Gómez Bolaños Chespirito. Estas historietas comenzaron a publicarse en la década de los 70 y 80, cuando el programa de televisión estaba en su máximo auge, y se convirtieron en un producto muy popular entre los seguidores de la serie. Se publicaban en formato de revista con tiras cómicas ilustradas, adaptando historias del programa de televisión y también creando nuevas situaciones para los personajes. Fueron producidas en México por Editorial Posada, una de las editoriales más importantes en el mundo de la historieta en ese entonces. Al igual que en la serie de televisión, las historietas giraban en torno a las travesuras y ocurrencias del Chavo, Kiko, la Chilindrina, Don Ramón, Doña Florinda, el profesor Girafales y el señor Barriga, entre otros personajes. Los dibujos eran caricaturescos y fieles a la apariencia de los personajes en la televisión. Estaban dirigidas principalmente a niños y jóvenes, pero debido a la popularidad del programa, también eran leídas por adultos. Con el paso del tiempo y la disminución de la popularidad de las historietas en México, la serie dejó de publicarse. Sin embargo, en la actualidad se han lanzado nuevas versiones digitales y cómics inspirados en la serie animada de El Chavo del Ocho, que debutó en 2006. A pesar de que las historietas ya no están en circulación, los cómics originales siguen siendo objeto de colección entre los fanáticos del programa, y su legado continúa vivo en la cultura popular latinoamericana. Kendor, el hombre del Tíbet, es una historieta mexicana creada por Daniel Muñoz Martínez y Joel Curi García, cuya primera edición se publicó el 23 de agosto de 1976. La serie alcanzó un total de 547 números, concluyendo el 9 de febrero de 1987. La trama sigue a Kendor Bitzlat, conocido como Kendor, un hombre con habilidades psíquicas y mágicas que, en una etapa de su vida, fue agente secreto de los Estados Unidos. Sus poderes se originan por ser descendiente de una raza poderosa que habitó Marte y se mezcló con los nativos de la Tierra antes del diluvio universal. De niño fue enviado a una dimensión paralela, llegando a Shambhala, donde sus misteriosos orígenes se desvelan a lo largo de sus aventuras. La serie se caracteriza por una narrativa continua, donde cada número aporta al desarrollo de la historia principal. Entre las sagas más destacadas se encuentran Cerebro y las Siete Estrellas, Subán el Terrible, Arcanum el Inmortal y el Anticristo o En Busca de la Piedra Betel. La popularidad de Kendor, el hombre del Tíbet, llevó a una reimpresión en 2005 por parte del grupo editorial Vid, con nuevas portadas de Gutiérrez. Sin embargo, este relanzamiento solo alcanzó 3 números. Majestad Negra fue una historieta mexicana publicada en la década de los 50. Esta historieta se destacó por su narrativa intensa y su protagonista enigmático. La trama giraba en torno a un personaje central, muchas veces representado como un líder o figura de poder en un contexto de conflictos y conspiraciones. Como muchas historietas de su época, Majestad Negra destacaba por su ilustración detallada, con personajes expresivos y escenarios exóticos que transportaban al lector a un mundo de aventuras. Su estilo de dibujo estaba influenciado por el realismo dramático que caracterizaba a muchas de las historietas populares en México durante los años 50, 60 y 70. Aunque no alcanzó la fama de otras historietas más icónicas, Majestad Negra formó parte de la rica tradición del cómic mexicano, un medio que durante décadas fue el principal entretenimiento de muchas generaciones. Su historia, llena de giros y emociones intensas, la convirtió en una obra memorable